Hola otra vez chicos, vamos a estar tratando el tema de termodinámica y calorimetría. Yo soy su maestro Emeterio Soriano. En clases anteriores hemos visto la conversión de escalas de temperatura y hoy vamos a entrar al concepto de caloría y calor. El calor es un tipo de energía. Es importante que tengamos esto en cuenta. Una de las unidades para medir la energía es la de joules o julios, pero otra muy común en el uso en los alimentos es la caloría. Se define una caloría como la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua pura. Por ejemplo, para aumentar de 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius, se necesita una caloría. Existe una equivalencia entre las calorías y los joules. Una caloría equivale a 4,1868 joules, mientras que una kilocaloría equivale a 1000 calorías. También aquí en la pantalla les dejo a la equivalencia entre joules y calorías también. La ecuación fundamental de la calorimetría nos dice que el calor recibido es igual a la masa por el calor específico multiplicado por el cambio o incremento de la temperatura. Q o calor recibido se mide tanto en joules como en calorías. M sería la masa que se mide en kilogramos o gramos. El calor específico podemos tenerlo en joules sobre kilogramos por grado Celsius o calorías sobre gramos por Celsius. Delta T o incremento de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Las temperaturas las estaremos midiendo en grados Celsius. Siempre es útil utilizar el recurso de la tabla del calor específico de algunas sustancias comunes. Algunas de las que tenemos a continuación las estaremos utilizando en la resolución de los problemas que veremos a continuación. Veamos el problema número 1. El problema número 1 dice, se tienen 20 gramos de cobre a una temperatura de 10 grados Celsius. Tenemos la inquietud, la pregunta, la incógnita. ¿Qué cantidad de calor se necesita para elevar la temperatura de esos 200 gramos de cobre a 100 grados? Como siempre, comenzamos con el paso de escribir nuestros datos. Tenemos que M, la masa, equivale a 200 gramos. Tenemos que la temperatura de inicio de esta porción de cobre es de 10 grados Celsius. Se nos indica que la temperatura final será de 100 grados Celsius. La pregunta es, ¿qué cantidad de calor se va a necesitar para llevar de 10 grados Celsius a 100 grados Celsius? Un dato importante que nosotros tenemos que identificar es que nos dan el nombre de la sustancia. Por lo tanto, al yo tener el cobre, yo debo de acudir a mi tabla de calores específicos para yo anotar en los datos el calor específico del cobre. Y el calor específico del cobre, como vimos en la gráfica anterior, es 0,093. Esto está medido, esta medida en calorías sobre gramos por grados Celsius. Recordamos la ecuación fundamental de la calorimetría que nos dice Q es igual a la masa por el calor específico por delta temperatura. En otras palabras, Q es igual a masa, calor específico por temperatura final menos la temperatura inicial.
Teniendo ya la fórmula que vamos a utilizar, podemos sustituir los datos y realizar la operación. La masa de 200 gramos multiplicado por el calor específico del cobre. Recuerden siempre colocar las unidades de medida. Ahora el cambio de temperatura sería nuestra temperatura final o alcanzada menos la temperatura inicial. Lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a realizar esta primera parte. Vamos a realizar esta primera parte que está aquí en el paréntesis. Y luego continuamos con todo lo demás. Decimos, pues, si usted quiere, también puede realizar esta multiplicación. El resultado va a ser el mismo. Pero por ahora vamos a escribir o plantear este producto. Calorías sobre grados por grados Celsius. 100 menos 90, 100 menos 10 es igual a 90 grados Celsius. Como vamos a realizar una multiplicación, nosotros podemos ver que tenemos aquí los gramos, serían con estos gramos, los grados Celsius con los grados Celsius. Y así el resultado final será un resultado en la unidad de calorías. Decimos pues 200 multiplicado por 0.093 por 90. Y el resultado será 1674 calorías. Este es el resultado de este primer problema. Se tienen 200 gramos de cobre a 10 grados Celsius. ¿Qué cantidad de calor se necesita para elevarlos hasta 100 grados Celsius? La respuesta es 1674 calorías. A continuación tenemos el problema número 2. Datos importantes. Tenemos 600 gramos y el elemento que vamos a estar trabajando es hierro. Ojo con esto porque nos va a servir para el calor específico del hierro este problema. 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura inicial de 19 grados Celsius. ¿Cuál será su temperatura final? Si le suministramos 1300 calorías. Nuestros datos son los siguientes. La cantidad de materia o sustancia que tendremos son 600 gramos. Tenemos que es hierro, el calor específico del hierro. Nos vamos a nuestra tabla, que es 0.11 calorías sobre gramos por Celsius. La temperatura inicial es de 19 grados Celsius. La temperatura final la desconocemos y la cantidad de calor suministrado es de 1300 calorías. En este caso nosotros escribimos nuestra fórmula, que es Q es igual a MC delta temperatura. Como vimos en el ejemplo anterior, delta temperatura significa temperatura final menos temperatura inicial. En este caso particular, el dato que se nos requiere es la temperatura final que tenemos aquí. Entonces vamos a despejar la temperatura final. Si te fijas, tenemos que la temperatura final se resta con la inicial y luego todo eso se multiplica. Entonces vamos a utilizar, lo primero que tenemos que eliminar de este lado es la masa y el calor específico. Esto lo podemos hacer dividiendo a ambos lados por
masa por calor específico. Si hacemos esto, de este lado eliminaríamos y nos quedaría que el calor suministrado sobre la masa por el calor específico sería igual a la diferencia de temperatura 2 menos temperatura 1. Pero lo que quiero es temperatura 2. Por lo tanto, tengo que eliminar este temperatura 1 que está restando. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, vamos a aplicar la propiedad que se llama el inverso aditivo. ¿Cómo lo haremos? Bueno, agregaremos el inverso aditivo de temperatura 1 que estaba restando a ambos lados. Algunas personas suelen decir, la temperatura estaba restando y pasa al otro lado sumando. Bueno, esta es la verdadera razón. Aquí tendríamos menos temperatura inicial más temperatura inicial. Se eliminaría y me quedaría temperatura 2 es igual a calor suministrado sobre masa por calor específico más la temperatura inicial. Con esta fórmula vamos a resolver este problema y vamos a ver cuál será la temperatura final o la temperatura a la que llegará esta porción de hierro. Colocamos aquí temperatura 2 y vamos a empezar a sustituir los valores en la fórmula. Entonces nosotros tenemos que el calor suministrado es de 1300 calorías. Tenemos que la masa de 600 gramos y tenemos también que el calor específico del hierro es 0.11 calorías. Vamos a hacer un poco de espacio. Vamos a hacerle un poquito de espacio. Y diríamos entonces, calor suministrado es de 1300 calorías, masa es de 600 gramos y el calor específico del hierro es 0.11 calorías sobre gramo por Celsius. Luego le vamos a sumar la temperatura inicial que son 19 grados Celsius. Como siempre, debemos de recordar que primero vamos a realizar estas operaciones que se proponen de este lado y luego sumamos con 19 grados Celsius. Entonces continuamos diciendo lo siguiente. Calculadora en mano. Colocamos nuestros 1300 calorías y ahora vamos a multiplicar 600 gramos por 0.11. El resultado aquí debajo sería 66. Si te fijas en esta multiplicación, la unidad de gramos se iría con gramos y nos resultaría 66 calorías sobre grados Celsius. Ahora nosotros tenemos que hacer esta división. 1300 calorías divididas entre 66 nos da como resultado 19.70, obviamente redondeado, y tendríamos que las calorías que están una aquí arriba y otra aquí debajo se eliminarían y la unidad serían grados Celsius. Sumado con los 19 grados Celsius que traemos desde allá arriba, tendríamos nosotros 19.7 o 19.70 más 19, tendríamos la temperatura final de 38.7 grados Celsius. Así que esos 600 gramos de hierro
que se encuentran a una temperatura de 10 grados Celsius, al suministrarles 1.300 calorías, resultarán en una temperatura final de 38.7 grados Celsius. A continuación vamos a trabajar el problema número 3. Los datos son los siguientes. Para fundir 1 kilogramo de una sustancia se necesitan 110 calorías. ¿Cuánto se necesitará para fundir 579 kilogramos? Este es un problema que lo resolveremos con una regla de 3. Si 1 kilogramo, o para fundir 1 kilogramo se requieren 110 calorías, para fundir 579 kilogramos, ¿qué cantidad de calorías se va a requerir? Aquí aplicamos la regla de 3 o la proporción. 1 es a 110, lo que 579 será a, y esto lo veremos. Bueno, lo que haremos nosotros es multiplicar estas dos cantidades y dividirlas entre 1 kilogramo. Aquí decimos 579 kilogramos multiplicado por 110 calorías y lo dividimos entre 1 kilogramo. La unidad de kilogramo se eliminará con kilogramo y nos resultaría en multiplicar simplemente 579 por 110. La respuesta sería 63.690 calorías. En otras palabras, 63.69 kilocalorías. Estos dos resultados son iguales. Seguimos con el ejercicio número 4. ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata? Y el calor específico de la plata, vamos a nuestra tabla y tenemos que es 0.056 calorías sobre gramos por grados Celsius. La cantidad de plata que tenemos en este ejercicio es de 24 kilogramos. Prestemos atención a esta unidad, 24 kilogramos. Y se nos pide elevar la temperatura de 31 grados Celsius hasta una temperatura final de 95 grados Celsius. Les decía que prestaran atención a esta unidad porque el calor específico aquí está medido en gramos por grados centígrados. Y aquí esto está en kilogramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a llevar esa masa de 24 kilos, quiere decir 1000 kilogramos, la vamos a llevar a gramos. Esto lo haremos dividiendo entre 1000. Entonces, vamos a decir 24 dividido entre 1000, 0.024 gramos. Esta será nuestra nueva masa. Recuerde, cuando hacemos una conversión es para utilizar el número que hemos convertido. Ahora aplicamos la fórmula. Q es igual a masa, calor específico, por el cambio en la temperatura. Vamos a sustituir los valores en la fórmula. Tenemos pues la masa 0.024 gramos.
0.024 gramos. Tenemos el calor específico de la plata, que es 0.056 calorías sobre gramos por Celsius. Y tenemos las temperaturas, que serían 95 grados Celsius menos 31 grados Celsius. Hacemos nuestra resta de temperaturas. En este caso vamos a ir adelantando y haremos la multiplicación de 0.024, que es la masa, multiplicado por 0.056. Y eso nos da como resultado 0.01344 calorías sobre grados Celsius, porque los gramos se eliminan. 95 grados Celsius menos 31 grados Celsius nos da como resultado 64 grados Celsius. Las unidades de Celsius y Celsius se eliminarían y nos quedaría el resultado de multiplicar 64 por 0.001344 calorías. El resultado final sería 0.086. Voy a escribir en este caso todos los números de la cantidad. Entonces, esta sería la respuesta a nuestro problema número 4. A continuación tenemos el ejercicio número 5. Determinar la cantidad de calor que cede al ambiente una barra de plata de 5.200 gramos al enfriarse de 130 grados Celsius a 10 grados Celsius. Este problema se los dejo a ustedes. Veamos el problema número 6. ¿Qué nos dice? ¿Cuántas calorías? Así nomás. ¿Cuántas calorías se deben suministrar para que un pedazo de metal de hierro, busco mi calor específico del hierro, de una masa de 3.5 kilogramos, eleve su temperatura de 26 grados Celsius a 140? Estoy buscando Q, el calor específico del hierro. Aquí tengo la masa, aquí tengo la temperatura 1 y la temperatura 2. Bueno, los datos serían Q, quien busco, el calor específico sería del hierro, que hemos visto en ejercicios anteriores, que es de 0.11 calorías sobre gramos por grado Celsius. La masa serían 3.5 kilogramos. Otra vez, ojo con estos kilogramos. Y las temperaturas inicial y final serán 26 y 140 respectivamente. Aquí aplicamos nuestra fórmula y sustituiremos los valores diciendo masa por calor específico por el cambio en la temperatura. Q será igual masa, pero ojo, esta masa está en kilogramos y el calor específico está en gramos. Por lo tanto, debemos nosotros de hacer nuestra conversión diciendo 3.5 dividido entre 1000. Este será el valor equivalente, pero en este caso en gramos. 0.0035 gramos por el calor específico, que es 0.11 calorías sobre gramo por Celsius, multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, el primero de nuestros pasos va a ser calcular
las temperaturas, la diferencia de temperatura. Decimos pues 140 menos 26 será igual a 114 grados Celsius. Aquí voy a poner el producto que se generará al multiplicar 0.0035 por 0.11. Va a dar un número bien pequeñito, pero aquí vamos. Y las unidades de gramos serían con gramos y me quedarían las calorías sobre los grados Celsius. Eso va a ser igual a el calor que se necesita. Multiplicamos estos dos valores y eliminamos esta unidad. Entonces tendríamos 0.000385 multiplicado por 114. La cantidad de calor será 0.04389 calorías. Y así tendríamos el último de nuestros ejercicios. Espero que la explicación haya sido muy clara y podamos prepararnos para la siguiente clase. Hasta pronto.